Hola, ¿qué tal amigos de Código 73? Mi nombre es Gerardo Villaságar y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de el imperio, el primer imperio mexicano. Y Muy para bien. ello hemos invitado, como ustedes ya saben, a un gran experto, un gran amigo, conocedor de muchos libros, nuestro amigo, el maestro José Antonio Galván Pastrana. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros otra vez en Código 73. Pues muchas gracias por soportarme nuevamente, No, ¿no? al contrario, es un placer Puedo, tenerte aquí. puedo repetir lo que he dicho en ocasiones anteriores, Ajá. entonces creo que pues estaría padre, ¿no? Genial. Mira, recuerda que más o menos habíamos analizado un poquito de la literatura que se desprende de la Guerra de Independencia, Así es, si ¿no? recordarán, en el mes de septiembre tuvimos un programa especial acerca Ajá. de la independencia. Sí, y ahora, bueno, la otra idea era también abarcar lo que sucede un siglo después con la Revolución Mexicana, que también Así tiene es. es como que todo un movimiento. Yo recuerdo que en el CCH, en mi taller de lectura y redacción, había un tema en concreto que se llamaba la literatura de la Revolución Mexicana, la novela de la Revolución Mexicana. Bueno, pero eso lo dejaremos para Para otro noviembre, programa. ¿no? Ujú. Ahora no hay así una fecha, ¿verdad?, conmemorativa que nos acerque a lo que se puede considerar el primer imperio, pero siempre desde el punto de vista literario he creído que el personaje de Carlota es altamente atractivo Ujú. como, Sí, así es. como la que cuenta una historia o como la que padece una serie de hechos que se van a convertir o que la van a convertir en una especie de víctima, ¿no? Quizá una víctima que no quería hacerlo, pero las mismas condiciones económicas y sobre todo políticas, tanto del que fue su esposo como de lo que se encuentran en México, la van a llevar a convertirse en una víctima verdaderamente, es que no encuentro un adjetivo, triste, ¿no? Sí, muy triste. Ujú. De lo que le sucede, Sí, ¿no? así es, porque, pues pregúntate, seguramente tú has visitado el famoso castillo de Chapultepec y bueno, pues ahí puedes encontrar todavía pues muchos objetos, muchos recuerdos de este primer imperio y pues esta pintura emblemática de Carlota que puedes ver ahí cuando visites el museo, porque pues hoy en día el castillo de Chapultepec pues es un museo. Entonces pues le pedimos al maestro José Antonio Galván Pastrana que pues nos platicara acerca de esta parte de qué se ha escrito y qué conoce él sobre esta idea del imperio y pues estamos hablando acerca de Carlota, este gran personaje. ¿Qué más podemos decir, Antonio? Bueno, incluso en este momento se están presentando obras de teatro, incluso en el mismo castillo, en donde pues está, digamos, toda la recreación del personaje Carlota, lógicamente su contraparte, ¿no? Maximiliano, y digamos, rescate, ¿no? Que se ha ido haciendo por parte de diferentes escritores. Usigli, que fue un gran dramaturgo mexicano, hace una obra tan famosa que no recuerdo exactamente el nombre, que bueno, Se queda pendiente. se queda pendiente ese dato, que está, digamos, rescatando, ¿no? Esta parte, no sé, como soterrada de la propia historia nacional. Muchos años después, el maestro Fernando del Paso hace una investigación de muchos años, estamos hablando más o menos de una década de investigación en archivos europeos, y Wow. tiene la posibilidad de reescribir esa parte de la historia, digamos, de nuestra historia nacional, pero también de la historia del personaje. El resultado es una novela fastuosa que se titula Noticias del Imperio. Aquí esta es una de esta es una versión hasta pesada,
¿no? Sí, es un libro grueso. Ajá, del Fondo de Cultura Económica, pero pues es una obra fascinante. Es fascinante porque Carlota va a vivir 60 años perfectamente loca, Qué ¿no? sorprendente, O sorprendente. sea, ella le habla a Maximiliano y le cuenta la historia que él ya no le tocó vivir, ¿no? Pero que de alguna manera le empieza a partir de que él es fusilado junto con Miramón y Mejía y le dice, mira Maximiliano, este país al que tú llegaste como emperador ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces le dice, pues, 5 años después de que te fusilaron, resulta que a tu gran enemigo, Benito Juárez, Dios se lo llevó gracias a una angina de pecho, ¿no? Wow. Entonces empieza a contarle la historia, ¿no? Y Ajá. luego, pues también un general muy famoso, héroe nacional, pues se convirtió en el gran dictador y estuvo en la silla presidencial durante más de 30 años, ¿no? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, le va contando la historia de una manera como muy sencilla, ¿no? Y luego, en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, pues se levantó Madero con su bandera de la democracia, del sufragio efectivo y no reelección y demás. Pero ¿qué crees, Maximiliano? Lo derrocaron, ¿no? Wow. Lo traicionó Victoriano Huerta, ¿no? Y entonces ella está contando, ya a punto de morir, en 1927, ¿no? 1927. 1927. Pero cuando se hace el recuento de esta historia personal, pues nos podemos dar cuenta que desde muy joven ha perdido el juicio, ¿no? Ha perdido la razón, va a tener una serie de actos impertinentes en los lugares donde lo que debe privar es el protocolo, el respeto, ¿no? Incluso ante el mismo Papa de ese momento, ella va a tener un comportamiento negativo, ¿no? Porque ella trataba de salvar lo que más amaba, que era Maximiliano, a pesar de, pues, muchos deslices de Maximiliano, ¿no? Sí, 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 sí. En su estancia en esta tierra mágica que fue el país en el que él quiso implantar un imperio, toda vez que dada digamos, su situación familiar, pues él no iba a poder ser un rey, ¿no? En su tierra natal. Ujú, ujú. Entonces, bueno, pues como que de premio de consolación, pues él va a aceptar la propuesta que le hacen los conservadores y tratan de implantar en nuestro país, pues, un imperio con todo lo que ya se sabe de fracaso, pero como la que se queda en medio de las patas de los caballos, pues va a ser Carlota, ¿no? Carlota, Y sí, por sí, eso sí. se convierte en un personaje central para entender el imperio, pero no nada más en cuanto movimiento político, sino también para entenderlo desde su propia crudeza, ¿no? De lo lamentable que fue tratar de imponer aquí un segundo imperio, ¿no? Porque acuérdate que el primero, ahí estábamos en un error desde el principio, fue el de Iturbide, Es verdad, es ¿sí? cierto, porque al inicio del programa mencionamos acerca del primer imperio y Ajá, no, no. porque, bueno, en el programa que hicimos sobre la revolución, pues también sobre la revolución, sobre la independencia, hay muchas correcciones que hacer aquí, pero no pasa nada. Así es que sí, sobre este programa que hicimos en septiembre sobre la independencia mencionamos el caso del primer imperio que fue con Iturbide. Uh-huh. Con Entonces ya Iturbide. este es el segundo imperio. Este fue el que intentó, ¿no? Ser el Uh-huh. Sí, segundo sí, sí, sí. imperio. Y bueno, ya como comentábamos, ¿no? Toda esta tragedia que tiene como principal víctima a la mismísima Carlota.
Así es, así es. Y me llama mucho la atención este libro, Antonio, porque justamente en la portada tenemos, pues, ¿qué podría decirse? Un dibujo, una caricatura, una representación de esta pintura de Carlota que está en el castillo de Chapultepec, ¿no? Pues sí, como si lo hubiese hecho un niño, ¿no? Así es. Es como que una imagen muy elemental que muy probablemente tenía como modelo la que es la verdadera portada del libro, La verdadera no portada la del libro. funda, ¿no? Sí. Que es quizá uno de los cuadros más, una de las pinturas más conocidas de la mismísima Carlota, Sí. Amelia Victoria Leopoldina Clementina. Me llama la atención porque mira, Antonio, si lo ponemos, Sí. pues realmente es sorprendente, ¿no? Ajá. Como tú dices, es como si un niño lo hubiera hecho, Ajá. pero pues es muy interesante. Sí. ¿Qué más, Antonio? ¿Qué más nos puedes decir acerca de esta obra de Fernando del Paso, Noticias del Imperio? Pues mira, considerando que estamos en el mes de octubre, hubo hace unos años, como 2 años, entrevistaron a una persona que fue durante mucho tiempo el lector en español Ajá. de la Academia Sueca, la que se encarga de otorgar el Premio Nobel de Literatura. Ya tendremos un programa especial más adelante acerca sobre el Premio Nobel. Ajá. Y entonces este estudioso, este literato, este especialista en la literatura escrita en español, digamos, es como el abogado que se encarga de defender a los escritores que originalmente, ¿verdad?, publican en español. Luego vienen pues ya todas las traducciones y entonces el asunto comercial se toma diferentes caminos. Pero entonces él comentaba que hubo un año, nada más que no precisa qué año, en el que Fernando del Paso queda dentro de los finalistas para ganar el Premio Nobel de Literatura. Y este era un dato que no se sabía porque pues la academia está también llena de ciertas reglas, así a veces medio, no sé, como que ahí lo que menos impera es la transparencia de la información. Y por eso nunca sabemos, ¿verdad?, cuáles son las consideraciones para llevar a alguien hasta la recta final y que en determinado momento sea el ganador de un premio en algún año. Pero sí fue sorprendente cómo él hablaba en general de la obra de Fernando del Paso como una gran obra literaria. Y podemos decir que pues básicamente está conformada por cuatro grandes novelas, ¿no? Palínuro de México, José Trigo, Las Noticias del Imperio y otra que se llama Linda 67. Pero también tuvo una gran actividad poética. Entonces, creo que también es de esos escritores mexicanos que no ha sido apreciado del todo, ¿no? Y que la única forma de rescatar la grandeza de la obra pues es conociéndola, leyéndola, difundiéndola, disfrutándola, ¿no? Y bueno, pues sería una invitación Así es, para conocer a este autor mexicano universal. Sí, pues es que como tú dices vale mucho la pena y es que justamente pues esta obra, Noticias del Imperio, y es que en México pues tiene de verdad pues un peso la figura de Carlota, un peso muy importante que si ella se hubiera quedado junto con Maximiliano ahí en Europa, finalmente pues tal vez no hubieran figurado no, o para sea, nada. A ver, ¿quiénes de los príncipes o de los distintos duques o de las distintas denominaciones nobiliarias de las cortes europeas representa un gran personaje? Pues no, o Ninguno, sea, ninguno. y luego si consideramos que, por ejemplo, yo no he conocido más reina que Isabel II. Claro, sí, sí, sí. O sea, sí, en toda mi vida yo no he conocido a nadie más, ¿no? Digamos mi vida consciente, Sí, sí. ¿no? Porque yo ya cuando oí hablar, ¿no?,
de la reina de Inglaterra, pues ya era Isabel II, y siempre ha sido Isabel II, Isabel II, Isabel II, ¿no? Entonces, también durante muchos años nada más fui de un papa, ¿no? Paulo VI, y ya después ya muere él y pues ya llega otro y así, ¿no? Pero un personaje así fuerte, de una corte, pues Isabel II. Entonces, se hubiese perdido en el anonimato. Así es, Carlota, por eso es que Carlota, ¿no? aquí en México, es una figura emblemática. Sí. Tendremos que ir al castillo, Antonio. A mí me gustaría que pudiéramos hacer un programa especial directamente desde el castillo de Chapultepec, Pues porque estaría muy vale bien. mucho la pena seguir Sí, hablando sobre este y tema. ya nada más te comentaría, no es un libro que haya comprado, no conozco quién es el autor o la autora, pero sí vi en las novedades de las librerías uno que se titula 60 años de soledad. 60 años de soledad. Y el personaje es Carlota. Entonces, en los próximos días, pues vamos a disponer de unos pesos para ir a comprar ese libro. Claro, y que nos platiques sobre él. Sí, yo creo que ha de estar basado en toda su locura, ¿no? Porque son 60 años de soledad. Es justamente el tiempo que ella vive, que una vez que regresa a Europa, a tratar de defender el Segundo Imperio, y que no lo logra, y que recibe pues el desplante y recibe el maltrato de muchos de los gobernantes europeos, a los que ella recurre con el propósito de salvar al amor de su vida. Fantástico. Oye, pues me encantó el programa, de verdad. Desafortunadamente pues el tiempo pues es muy corto, y pues te agradecemos mucho, Antonio, que nos hayas dedicado esos minutos que para otra platicar. vez nos visitan para el código 73. Muchísimas gracias. Y gracias. recuerda que la lectura nos hace libres y felices. Y felices. Muy fantástico, bien. fantástico. Pues amigos, si te gustó este programa, compártelo. ¿Qué otras dudas te surgieron? Seguramente muchas. ¿Qué comentarios alrededor de Carlota y Maximiliano pues te gustaría hacernos? Recuerda que aquí abajo de este video puedes hacernos muchos comentarios. Todas las dudas que te hayan surgido se las haremos llegar a Antonio, porque pues él es nuestro experto en cuanto a literatura, recomendaciones de libros y de historia. Entonces, pues bueno, estás muy pendiente de los siguientes programas que tendremos, y pues de verdad que a mí me parece que conocer la historia nos ayuda a enfrentar los desafíos, porque hemos escuchado mucho esta frase, Antonio, de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es que por eso es que pues este programa tiene como objetivo ayudarte a enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Y mira, pues hoy te estamos dedicándolo en esta sección acerca de conocer un poco de la historia, de lo que se ha dicho de nuestro país, pues para que no cometamos los mismos errores y no estemos condenados a repetir los mismos, ¿no? Así es. Fantástico. Bueno, pues gracias amigos. Esto fue Código 73. Mi nombre es Gerardo Vidiazágar. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Dale click a la campanita para que te llegue la notificación de un video nuevo. Comparte, recomienda, déjanos muchos likes aquí. Revienta de likes. Y pues muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Gracias, Antonio. Gracias. Nos vemos, amigos. Claro.